Nosotros a principio de año recibimos una palabra, y la palabra que recibimos era tiempo de ayunar, de clamar y de gemir. Y eso fue el norte que Dios nos dio. Clama, clama por tu familia, gime por tu nación y ayuna por tu propia vida y llamado. Eso fue lo que a grosso modo entendimos de parte de Dios. Dice Joel: por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Verso 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Dios nuestro. Que tiene oídos para oír, que oiga. Oiga esto. Y esto me parece extraordinario. Verso 15. Le pedí a mi yerno que estuviera allí pendiente. Ese muchacho él tiene un don de Dios en la palabra y un nivel ahí de conocimiento violento. Toca trompeta en Sión. Proclamada ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tiempo en que Dios responde dando una palabra de conocimiento, de información, de revelación y de discernimiento, donde Dios nos saca de una apatía y de una miseria espiritual. Y el verso 18 tiene una respuesta: y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, revelación, mosto, conocimiento, y aceite, ciencia, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio, vergüenza entre las naciones. Y haré alejar de vosotros del norte, del norte, del norte. Que tiene oídos para oír, que oiga. A su nombre, a su nombre. Y haré alejar el norte. Oiga, qué fuerte es esto. Si alguien está aquí, levante su manito un momento. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Se lo voy a decir lo que yo entiendo. El norte representa a uno de los enemigos más grandes de Israel, Asiria.
se lo traduzco como Babilonia y enemigo del pueblo del Señor. El sur representa los falsos maestros que se han levantado en todos los tiempos con todo tipo de adivinación, de culto, de sortilegio, de fuego extraño en la presencia del Señor para guiar a muchos a la desgracia y la miseria. Y Dios dice en el verso 21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y descended y gozaos, en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Esto es una promesa. Las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de la nación donde tú vives, ahí estoy yo, dice el Señor. Y que yo soy vuestro Dios y que no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Verso 28 y 29. Restauraré el conocimiento. Se lo leo de la cantera. Restauraré el conocimiento perdido entre mi pueblo. Me manifestaré en gloria como al principio. Y la tierra seca será rociada con el poder de mi conocimiento, y mi gloria será como ríos que descienden al mar. Habacuc 2:14. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Profetizarán. Nos fuimos a investigar las Escrituras. He escuchado muchas cosas y a veces siento temor, porque me parece que la letra revelación mata a los hombres. Y escuché personas decir que, porque la Biblia dice claramente en Génesis que Caín era hijo del maligno, y extrañamente cuando uno lee las genealogías y los descendientes de Adán, Caín no aparece como descendiente de Adán. Más bien Caín es una generación aparte, y se le suma como un punto y aparte, y como un punto y comienzo, las generaciones de él. Entonces escuché a algunas personas decir que era que Eva había tenido relaciones sexuales con uno de los leviatanes, y que por eso era que había nacido Caín. Entonces me fui a la Escritura, porque decir eso es peligroso, porque parece que no hay mucha base para sostener eso. Pero descubrí que nos vendieron una idea falsa. Nos vendieron la idea de un ángel de luz llamado Luzbel, que era un querubín protector, que era un ministro de alabanza,
que era un ser que tenía una vestidura de cornelina, de topacio, de crisólito, de berilo, de ónice, de carbunclo. Y que el día que él fue creado, dice que hubieron tamboriles. Por eso es que a él le gusta tanto el ruido y hacer bulla de muchas cosas. Y entonces descubro que Dios tiene dos Edenes. Dios tiene un Edén que habla Isaías 14, Ezequiel 28, que tiene una riqueza mineral. Y tiene otro Edén que habla Génesis capítulo 1. Parece que Dios siempre hace las cosas dobles, porque la Biblia dice que el tabernáculo de Moisés era sombra o figura de otro tabernáculo que Dios tiene en la eternidad. Y cuando la Biblia dice que la gente viene para tener un acto matrimonial, dice que lo que el Señor juntó, parece que no es que los está juntando, sino que ya los juntó porque ya vienen casados desde la eternidad. Eso está como cañón, pero dejémoslo ahí. Y entonces me fui a estudiar las Escrituras y descubro que Luzbel, la idea más precaria es creer que el tipo cantaba bien y que el tipo tenía una vestimenta de luces, que cuando los querubines y los seres vivientes y los ancianos se postraban para adorar al Eterno, entonces la adoración lo golpeaba a él y se producía como un prisma que llenaba el trono de Dios. Entonces descubro que son medias verdades, porque cuando Moisés llega delante del faraón, que era una cosa impresionante tener una vara que se convertía en serpiente, la Biblia enseña que eso no era grandeza en la tierra de Egipto, porque habían brujos y encantadores que Luzbel les había enseñado hechicería y les había enseñado el poder de las artes mágicas. Entonces quiere decir que cuando uno lee el libro de Enoc y habla de seres y habla de los hijos de Dios que se mezclan con las hijas de los hombres, y habla de seres extraordinarios que podían medir hasta 17 metros, habla de seres raros que tenían 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, seres que no mueren en el diluvio de Noé, porque en la conquista de Canaán ya habían gigantes dentro de la tierra. Entonces la interrogante es: ¿a qué accedió Luzbel? ¿Qué niveles de conocimiento tenía él? No era el ministro que cantaba bonito, no era el ministro que venía, porque cuando lees Isaías 14 dice que él negociaba con las naciones de la tierra. Dice que por la multitud de sus contrataciones, si tenía contrataciones es porque era un comerciante, tenía niveles de grandeza, no tenían otros. No aparecen niveles como esos en Gabriel, no aparecen niveles como esos en... Ok, están entendiendo. Entonces la pregunta es: ¿a qué accedió él? ¿No será que como él copia todo lo que el Eterno hace, el ángel se le aparece a María y el ángel le dice a María que María será cubierta por la sombra del Altísimo y que en el vientre de ella se depositará al Hijo del Dios viviente? Es decir, Dios nunca tendría una relación sexual con María, porque María tendría la bendición de tener al Hijo del Dios viviente con solo escuchar las palabras que venían de la boca de Dios. Entonces me voy a Génesis y descubro que Eva hablaba con... ¿No será que también la serpiente descubrió que se puede engendrar personas con solo hablarles? Isaías dice que hay gente que tiene huevo de serpiente debajo de sus lenguas. Y Jesús dijo: palabras que él dice son espíritu y son vida.
Si las palabras de Jesús son espíritu, tienen espíritu. Si son vida, es porque conllevan la vida de Dios. De la parte de las tinieblas, las palabras también tienen espíritu, pero conllevan muerte. Y descubrí que uno de los flagelos más grandes que tenemos hasta el día de hoy es que, a pesar de que la historia de Génesis parece que termina hoy en el siglo XXI, tenemos demasiada gente dialogando con la serpiente. Y tenemos demasiada gente incubándole los huevos al diablo dentro de su propia vida. Tenemos demasiada gente permitiendo que el diablo los preñe de inmundicia. Por eso los altares, dice la Biblia, que el que recibió una palabra que es viento, dice que también quedó embarazado de viento. Hay gente con profecía, un puro viento, y caminan frustrados y caminan desanimados, cuestionando a Dios y preguntando cosas, y Dios no es responsable de la palabra que no salió de su boca. A su nombre sea la gloria. Entonces, si Caín es hijo de la serpiente, a través del poder de las palabras, ¿por qué odia a Abel? Si eran hermanos. Parece que no eran hermanos. Parece que lo único que Eva prestó fue su vientre. Pero parece que eran hijos de dos simientes distintas. Y entonces el Señor aparece y Él dice: y pondré enemistad. Diga conmigo 3 veces: enemistad entre ti y la simiente. Entonces toca el que le queda cerca y dígale: por más que tú seas bueno y por más que tú te esfuerces, hay descendientes de Caín que a ti te van a odiar toda la vida. Aunque tú no les hagas nada, aunque tú seas la persona más buena del mundo, hay gente que puede venir de tu propia familia, que parece que salieron del mismo vientre tuyo, pero vienen con una semilla distinta. Y al venir con una semilla distinta, el problema de ellos no es que tu ofrenda es aceptada y la de él no es aceptada. El problema es un problema desde la eternidad. El problema es que hay una simiente que viene con huevo de serpiente, y hay una simiente que viene predestinada desde la eternidad. No creo que me esté entendiendo lo que le estoy diciendo. A su nombre sea la gloria. Y no sé si esto va a golpear a alguien, y lo siento por usted, y lo siento por el evangelio de amor que la gente predica, y lo siento. Pero un día Herodes le dijo a Jesús, o le mandó a decir: usted se va de esta ciudad. Y la respuesta de Jesús no fue: díganle al rey que me dé un permiso, que por favor yo voy a orar para que Dios le toque el corazón. No, la respuesta de Jesús fue: díganle a esa zorra que yo me quedo aquí. Hice milagros ayer, hago milagros hoy y hago milagros mañana. Pero la traducción cantera no dice zorra. La traducción cantera dice: díganle a ese hijo de la serpiente que yo estoy aquí y no le pido permiso a nadie, porque de donde yo vengo tengo la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, para caminar y ver lo que otros no pueden ver. Alguien tiene que decir aleluya. No los oigo. Alguien tiene que decir aleluya. Sacuda el que le quede cerca y dígale aleluya. Abashanda. Está como difícil que se quede sentado, ¿eh? Empezamos a escribir un libro con mi yerno Josué. No le podíamos poner la simiente,
porque hay otro libro que parece que se llama así, entonces tiene los derechos. Pero lo extraño fue que empezó a surgir el material. Hay un capítulo donde hablamos de la era preexistencial antes de Adán. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Qué fue lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que tenía? ¿Por qué Adán podía ponerle nombre a los peces? Parece que Adán tenía la dimensión de moverse abajo del agua, porque podía ponerle nombre a las aves. Parece que él podía moverse en dimensiones superiores. La Biblia no enseña que cuando el Eterno llegaba al huerto, él tenía una teofanía. Una teofanía es cuando Dios toma forma humana. La Biblia dice que Adán hablaba con el Eterno. Quiere decir que Adán veía el mundo espiritual claro como lo vemos nosotros. Y tenía la habilidad de hacer cosas que no era anormal, era normal para él. Escuche esto porque le va a bendecir hasta los ruedos de los zapatos, hermano. Empezamos a escribir sobre la simiente de la serpiente y empezamos a ver a la serpiente metida en todo lado, todo lado. A mí me llama mucho la atención que el nombre de Dios en la Biblia se menciona más de 7,000 veces. Pero me llama la atención que un hombre tan defectuoso, a mi percepción, parece que el tipo no es defectuoso. Se llama David. El nombre de David es mencionado más de 1100 veces en la Biblia. El nombre de David es tan bravo que Dios le habla a algunos profetas y les menciona a David. Y la Biblia nunca dice que David era profeta. La Biblia no dice eso. Entonces cuando el ángel le habla a María, le habla del trono de David, su padre. Y entonces yo me pregunto, ¿qué tiene David? ¿Qué fue lo que le revelaron a David? Porque a mí los evangélicos me presentaron a un David, según el Salmo 51, que era un tipo que lo habían tenido fuera de la casa. Y me enseñan a un muchacho prácticamente desterrado y desgraciado. Me enseñan a un muchacho con la cara sucia. Me enseñan a un muchacho que cría ovejas. Me enseñan a un muchacho que está en el campo. Me enseñan a un muchacho raro. Lo que a mí me parece extraño es que el tipo aparece en escena cuando nadie pensó que aparecería. Y me parece extraño que la Reina Valera se queda cruda aquí. Y yo prefiero no meterla al horno a la Reina Valera porque se quema y queda un poco de hojarasca encima. Pero me voy a versiones más antiguas, como la versión de los esenios. Y dice que cuando el profeta llega para ungir al rey de Israel, dice que Isaí, saca a sus 3 hijos, los mayores, los tipos fuertes, los tipos lindos, los tipos que tenían presencia, los tipos que tienen instituto bíblico, los tipos que van a la universidad, los tipos que son amigos del superintendente, los tipos que califican porque son diáconos, los tipos que tienen porte, los tipos que saben Biblia. Pero parece que el profeta se equivoca 3 veces, hasta que al final que Dios le habla, dice que el profeta mira a Isaí y le dice a Isaí: tú no tienes otro hijo. Y la cantera dice algo que a mí me deja frío, porque la cantera dice que parece que Isaí estaba más claro que Samuel. Isaí le dice: sí, yo tengo otro, pero él es especial. Él no es cualquier muchacho. A él yo lo tengo guardado para un momento. Él ha sido preservado. Él ha sido oculto. Porque tengo la idea evangélica de un muchachito con una onda tirando piedras. Y me presentaron a un David. Usted me puede pensar a mí, use el cerebro, un muchachito que se enfrenta a osos con piedras y a leones. Pero cuando lees la cantera no dice así. Por eso es que cuando él está frente a Goliat, él lo mira y le dice: ya yo me enfrenté a ti antes de haber llegado a este lugar. Ya yo conocía tus artimañas. Mi padre me preparó en el secreto. Le voy a decir algo que para mí es glorioso. Hay gente que ha sido enseñada en el secreto.
Y perdóneme si alguien se ofende. Cuando yo fui al instituto bíblico y me enfrenté al profesor de homilética y al profesor de hermenéutica, y me dijo: esto es un sermón textual, esto es un sermón tópico, esto es un sermón temático, esto es una homilía. A mí me daba risa, porque cualquiera que veía mis sermones, ya yo había aprendido a hacer sermones sin haber ido a un instituto bíblico. Parece que hay gente Dios mete en el secreto, y cuando Dios los saca es para exhibir la gloria que Él les mostró en el secreto. Y esa gente que está en el secreto, que parece ignorada, que parece pisoteada, que las personas dicen: tú no calificas, pero parece que el Padre dice: yo todavía tengo uno, pero lo tengo para un momento especial. No. Abraza al que te queda cerca, por favor. Abrázalo fuerte, fuerte, que sienta que tú estás vivo, hermano. Apriétalo así duro. Dale un apretón de los tuyos. Dios mío, Padre Santo, así me hace a cada rato, y se me quitan los dolores de la espalda. Y le dije a Samuel: si yo tengo uno, pero él es especial, porque a mí se me reveló que vendrá el Hijo del Dios viviente. Yo se lo pruebo a usted con la Biblia, que no había nadie en ese momento en Israel que supiera que venía alguien de la raíz del linaje de David. Y aquel viejo llamado Isaí vuelve a ver a Samuel y dice: yo tengo uno, pero no se parece a ellos. Ellos son buenos para andar peleando y cortando cabezas. Este otro no, este otro no, porque este tiene algo especial. Este no viene de la simiente de la serpiente. A este se le han revelado cosas. Este tiene códigos locos. Yo lo escucho decir cosas cuando viene del campo. Él me dice: papá, yo recibí esto, yo recibí esto, yo recibí esto. Papá, yo me voy a enfrentar a un hombre muy grande y Dios me ha estado entrenando. Y el día que mate a ese hombre, le tengo que cortar la cabeza y tengo que llevar esa cabeza a Jerusalén, porque en el lugar donde esa cabeza se ponga, papá, 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 es el mismo lugar donde un día Abraham iba a sacrificar a Isaac, que era el monte Moriah. Pero miles de años después es el mismo lugar donde el Cordero de Dios será puesto ahí mismo en la cabeza del gigante. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces David no es el muchachito tierroso, David no es el muchachito con sandalia. Por eso no me pongo la armadura de Saúl, porque a mí me en el secreto, a mí me enseñaron dimensiones, a mí me enseñaron realidades, a mí me enseñaron profundidades, y a mí me dijeron que con Érico no se pelea como pelearon los otros pastores. A mí me enseñaron que en Canadá no se pelea como se pelea en otros lugares. Levanta tu manita. Aquí lo tengo anotado. Perdón por leer, porque no tengo la capacidad de retener todo. Dile a mis generales que los he estado transformando, que los he pasado por el fuego, que han dormido noches enteras en el foso de los leones, que los he preparado en medio de la tormenta, caminando sobre las aguas. Dile que hay una nueva dimensión de lenguas y de revelación. Dile que las vestiduras que tenían hasta el día de hoy son buenas.
pero que esta noche hay un cambio de vestiduras. Dile que hay una dimensión de autoridad y de reino superior. Dile que hoy pongo un anillo de oro en su mano. Dile que hoy la dimensión de gloria camina más allá. Dile que lo que ha cubierto su cabeza hasta el día de hoy ha sido quitado, porque la gloria que se acrecenta es más grande que toda la que pudieron entender en toda su vida. Han peleado hasta el día de hoy, pero a partir de esta noche yo voy a pelear como varón de guerra en cada ciudad, en cada nación, en cada pueblo, en cada departamento, en cada provincia, y voy a hacer público su ministerio. Voy a hacer público, dile mi hija Sara García, que su ministerio crecerá y crecerá y crecerá y crecerá. Amacabashanda, y crecerá y crecerá. Que el único que me puede detener es ella misma. Alguien tiene que alabar a Dios. Dile a mi siervo, dile a mi siervo Ferreira que tengo escondida su salud en el hueco de mis manos, y que las palabras que salen de su boca serán fuego encendido. Dile a mi hijo Hugo Mar Ortieli que su ministerio ahora es, cuando se va a catapultar, que cada rincón de la Argentina sabrá que hay un hombre ungido por mi gloria y mi poder. Todo el que respira, adore a Dios. Todo el que respira, adore a Dios. Todo el que respira, adore a Dios. Todo el que respira. 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 David llega, dice que este hombre ha desafiado al pueblo de Israel. Los hijos de Israel, vergüenza. Grite 3 veces conmigo: mi familia está en vergüenza, mi generación está en vergüenza, mi generación está siendo avergonzada. Y sacúdase un momento y diga: yo soy el recurso de Dios para el día final. Y grítele a alguien y toque a alguien si puede. Me parece ver la cara de Isaí, me parece ver los hijos de Isaí, cuando alguien dijo: el profeta viene para la casa, el profeta está en casa, el profeta llegó a la casa. Señores, hablar de un profeta en el Antiguo Testamento había que tener temor, había que tener reverencia, porque la visita de un hombre de Dios era el equivalente a que usted lo veía a Dios o se tenía problemas. Cuando usted lee la traducción cantera, no le dice David a Goliat. Según la Biblia, aquel día no solamente Goliat estaba ahí, habían 5 gigantes que eran hermanos de Goliat. Por eso es que David agarró 5 piedras, porque los iba a matar a todos. No quiero victorias parciales. Quiero una victoria total.
lo mira David, el gigante. La Reina Valera dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina. La cantera es violenta y la copta es brutal. Dice que lo miró y le dijo: tú no eres nada. Tú no eres nadie. Tus armas son insuficientes. Parece que tu estatura es grande, pero yo soy superior a ti. Es como un día que yo estaba en un avión y a la par nuestra estaba otro avión de esos que tienen 2 pisos. Y yo me quedé viendo ese avión y yo dije: wow, qué avión grandote. Pero cuando nosotros salimos, el avión dio una vuelta y entonces me di cuenta que el avión grandote se veía chiquito desde arriba. Entonces supe que de acuerdo a la altura que estás, parece que David se veía más grande que el tipo. Y le dijo: ya yo peleé contra ti. Hoy comienza el final del principio de algo. Y le dio, le cortó la cabeza. El tipo no era teólogo, el tipo no era profeta, pero alguien le reveló que había que cortarle la cabeza a ese gigante y que había que trasladar esa cabeza hasta Jerusalén. Alguien tiene que decir aleluya. 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 No los oigo. Alguien tiene que decir aleluya. No los oigo. Alguien tiene que decir aleluya. ¿Sabe qué siento esta noche aquí en España? Como que yo estuviera allá en los países de nosotros. Parece que el techo se rompió, hermano. Parece que el techo se rompió. Algo se rompió. Algo se quebró para siempre. Que alguien diga gloria a Dios, aleluya. Que alguien diga gloria a Dios, aleluya. Que alguien diga gloria a Dios, aleluya. Agarra la manito del que te queda cerca. David era tremendo, porque cuando iba a traer el arca y Usa mira, David entiende que es que estaba errado el asunto. Entonces cada 11 pasos sacrificaba un animal hasta que el arca llegó a Jerusalén. Quiere decir que el camino de la adoración está teñido con la sangre del Cordero. Pero cuando trasladó la cabeza del gigante, no hubo grito, no había algarabía, no había sacrificio, porque David entendió que miles de años después, un ángel estaría susurrando a una mujer que del vientre de ella nacería el que restauraría el trono de David, su padre. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero a mí me venden los evangélicos a David como un mujeriego, y me lo venden como un bandido, y me lo venden de una forma rara, pero parece que hay una historia no contada de David, y hay algo que no se dijo. Parece que a David se le revela que la simiente de la serpiente debe de ser decapitada y que hay que trasladarla a un monte que no se volverá a llamar Moriah, sino que ahora se llamará el Gólgota, o el lugar de la calavera. Y le cambiarán el nombre del lugar de la cabeza del gigante. De ahí viene Gólgota, de gigante, de Goliat.
y a él se le revela esto, y David entiende eso. Entonces yo hago un paréntesis gigante y te miro los ojos a ti, y creo que estoy diciéndole en esta noche al profeta, le estoy diciendo esta noche: Isaí, el profeta está en casa esta noche. Ya sacaron a todos, ha sido a cultos, ha sido a reuniones, ha sido a congresos. Has visto cómo le derraman aceite a la cabeza equivocada. Has visto a gente ungida que no es la gente correcta. Y tú estás sentado ahí y tú dices: ¿y yo cuándo? Y Dios me revela, me habla, y yo tengo visiones y yo tengo sueños, pero yo ¿para cuándo? Pero Dios dice: a ti te preparé para la hora final, a ti te preparé para un momento como este. Aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Yo te escondí, te escondí, te escondí, te escondí, pero hay un elemento. A este no se le unge con redoma como se ungió a Saúl. No, que traigan el cuerno del altar de Dios. A este no me lo unge nadie, porque la cantera enseña que Samuel andaba a las dos cosas, y Isaí no iba a permitir. No sé si está aquí todavía. No lo iba a permitir. No sé si me estoy yendo. Por eso Dios nos habló de que este año era año de ayunar, de clamar y de gemir. Señores, aquí hay vientres proféticos. Va a haber que volver a parir a nuestros hijos. Va a haber que volver a parir a nuestros nietos. Va a haber que volver a parir. Por eso es que aparece Joel en medio de una devastación. Hay profetas muy grandes, hay profetas mayores, pero para el momento de Joel, los grandes profetas ya no hablan una sola palabra. Parece que nadie quería decir nada. Había venido un incendio, se arrasó con todo. Había venido una sequía, acabó con todo. Acabado todo. Cuando venían saliendo los pequeños retoños, venían unos grillos y se los comían. Eran 4 etapas del mismo insecto: el revoltón, venía la langosta, venía el saltón y se comía todo. Los borrachos no tenían vino, los altares estaban vacíos, no había libación, no había culto. Entonces aparece Joel, que el nombre es raro, porque el nombre significa el que es como Dios, hijo de Petuel. ¿Quién es Petuel? No tiene nombre, no tiene genealogía. Hay gente como Elías que vienen ungidos de profeta desde el eterno. Pregúntale que está en la par tuya: ¿quién le entregó el manto a Elías? Lo nombró profeta. ¿No será que hay gente que viene con mantos sin que nadie los toque? ¿No será que hay gente que viene ungida, que nadie les ponga la mano encima? ¿No será que hay gente que entendió que el diseño de la generación que no viene de Caín es una generación que discierne lo que hay que darle a Dios y entiende la hora de levantarse delante del Rey de Gloria? Entonces aparece Joel, y Joel dice: aquí no hay más nada que perder. ¿Sabe qué me parece insultante a mí? ¿Sabe qué me parece insultante? Ver un reggaetonero que recibe un premio como una porquería de canción que habla de sexo, de droga, que habla de basura, y cuando levanta el premio dice: gracias a Dios. Eso me parece una porquería, y eso me da vergüenza a mí. Me da pena, hermano. No sé si me está escuchando. Me da pena. Y 3 veces Joel repite: y nunca mi pueblo será avergonzado. Aquí en España es más fácil poner un bar o un centro de soteriología
que poner una iglesia. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Yo he visto, a mí me llaman a diario, hermano, o me escriben. Usted no tiene idea los cientos y cientos de pastores muriendo de cáncer. Esposas de pastores con la matriz envuelta en quistes. Gente traicionada por todo lado. Me parece Joel aquí, con una autoridad, tipo loco, hermano. Dice: llamen a los ancianos. Díganle aún a los que se casaron que estos no son días de amores. Traigan a los bebés que aman. Reúnan a la gente en una asamblea. Santifiquen la reunión. Si usted lee la historia, esta gente tenía demasiado. Perdóneme. Los pastores que vienen de Estados Unidos saben que es así. La gente le pide a Dios para llegar a Estados Unidos hasta para el coyote, hermano. Y cuando llegan a Estados Unidos se les olvida a la mayoría todo lo que le prometieron a Dios. La gente viene a este país a trabajar como burro, hermano, y nunca hace nada, hermano. Y nunca hace nada. Usted nunca hace nada. Y usted los ve como viene. Y parece que hay un enjambre. Parece que hay un ejército. Yo creo que me estoy pasando de tiempo. Parece que hay un ejército que no lo manda el diablo. Parece que hay un enjambre que no lo mandan las tinieblas. Parece que Dios tiene un ejército que yo puedo reprender que me dé la gana. Que ese ejército lo mandó Dios. Y ese ejército que mandó Dios viene a causa de mi desobediencia. Desobediencia no es lo que la gente llama opuesto a obediencia. Es que yo soy fiel porque yo solamente he tenido una esposa. Usted puede ser el ser más infiel de la tierra, aunque solo tenga una sola mujer. Porque fidelidad no es eso. No es equivocado. Fidelidad es otra cosa. Fidelidad es otra cosa. Es que yo he sido fiel en mi diezmo y mi ofrenda. Puede ser que en la Biblia usted nunca ha sido ofrendón. No. Porque cuando uno lee Joel, dice que Joel dice: fue quitada la ofrenda y la libación. Y yo leí un comentario que dice que nunca se dejó de ofrendar en esa tierra. Quiere decir que Dios no miró esa ofrenda jamás, ni miró esa libación jamás. Entonces Joel prepara aquí y le dice a esta gente: lo único que va a provocar que Dios vuelva su mirada a nosotros es que nos arrepintamos. Me acabo de casar. A Dios le vale 3 cuernos eso. Salga de su cámara y de su tálamo y griten y lloren y rompan sus corazones y no sus vestidos, porque ustedes están acostumbrados a romperse las ropitas, y Dios dice: rompan sus corazones. Díganle a los botes que es un momento. ¿Sabe qué leí? Un comentario de David Ben Gurión.
Dice que nunca más se volvió a escuchar el sonar de la trompeta. Ayúdame, Josué, por favor. Vuelve a ver que está la par tuya y dile: parece que el tiempo de los famosos, porque habían dos grandes profetas que no decían, y este muchachito desconocido da una de las profecías más grandes de todos los tiempos. Tan grande esa profecía que el día más grande que vivió la iglesia, como el día de Pentecostés, Pedro cita a Joel en Hechos 2:17, y Pedro dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? Pero aparece en una lista de los profetas menores. Parece que el libro de Joel es un reloj profético para los últimos días. Entonces agarra así fuerte la mano con el Espíritu Santo y mira así con ojos de profeta y dile: la clave de la salvación de la nación donde tú vives no son las campañas. Vete a las calles a gemir por tu gente. Ponte en las esquinas y llama a tu gente. Dile que rompan esa tradición del infierno. Una hermanita venezolana que hay aquí me dice: me vine a Lleida y fui a una congregación, para no decir la iglesia porque eso ofende, hermano, y me llevaron a una comidita, y lo que llevaban era una cantidad de vino, y me dijeron: es que usted es muy religiosa y tú eres un borracho. I don't care. You got a problem. Me importa 3 pesos la cultura donde vives. Una persona que se toma 3 copas de vino y está disvariando, usted está endemoniado. Usted tiene autoridad en contra de los demonios en su ciudad. A usted se le ríe el diablo en la cara. Por eso los altares están llenos de huesos secos, porque tienen a 3 borrachos hediondos ministrando la santidad de Dios. Y el Señor dice: Joel, hey, santifiquen la reunión. Santifiquen la reunión. Saquen toda esa tontera. Voten toda esa tontera. Santifiquen esta cosa. Santifiquen esta cosa. Lo que le va a prender fuego a España, lo que le va a prender fuego a España, son hombres y mujeres que llaman a una asamblea, que llaman a un pueblo y le dicen: santificar esta reunión, hay que volvernos al Dios de los cielos. Hemos perdido demasiado, ya no tenemos más que perder. La oruga, el saltón, la sequía, el hambre, ya no hay más nada que hacer. Pero hay una promesa del Dios de los cielos y Él dice: yo restituyo. Abashanda la masaya aquí amansaka. Irama mama inshiti kindaraba kotoro munsai. Estábamos hablando con la profeta Julia un día de esto, en la madrugada, y ella es mujercita así chiquita, pero me quito el sombrero. Se ve más grandecita porque usa unos zapatones así grandototes, pero realmente sin zapatos me queda como por aquí. Pero tiene libre bravo. Nosotros hemos orado a Dios con Daniel, mi sobrino, porque yo
Yo vivo en una propiedad que es alquilada. Es una propiedad muy grande, son como 4 hectáreas. Son 40,000 metros cuadrados, es enorme. Y hemos orado a Dios para comprar esa propiedad. Pero se necesitan un par de millones de dólares. Y era una propiedad que le pertenecía al diablo. Pero mi yerno se trepó al cerro más alto de la propiedad y sonó un chofar que tiene. Era un cordero que tenía como 400, un cuerno como así, hermano. Y entonces ese día Berenice y él me dijeron que había una nueva legalidad. Y las tinieblas que envolvían aquel lugar se fueron. Y hoy todo el que llegue a ese monte dice: adiós. Ahí no hay que pelear. Nunca hemos tenido una opresión de nada, hermano. Y entonces una semana antes de venir para acá o para acá, me llamó un hombre. Me invitó a un café. Qué caro y sabroso es, hermano. Yo fui a una cafeterita humilde donde yo voy a veces. Y el tipo me sacó, me dijo: no, vamos a tal lugar. Yo dije: ay, santo. Y fui. Se me quedó mirando y me dijo: nosotros lo hemos observado. Me quedé así, ¿en serio? Me dijo: ¿usted no ha notado que cuando usted va a una ciudad, las congregaciones más grandes no lo apoyan? Yo le dije: nunca pensé en eso. Me dijo: se habla mucho de lo profético y lo apostólico, pero lo cierto es que los profetas que ellos oyen son los que le dicen lo que ellos quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar a un profeta verdadero de Dios. Entonces el tipo me mira y me dice: ¿quiere que le diga algo, señor Ramírez? ¿Usted no ha notado que una semana aparece un reggaetonero o un cantante de lo que sea, y de pronto es como una llamarada y se hace ultra famoso, ultra rico, de la noche a la mañana? ¿Usted no ha notado que eso también está pasando en la iglesia? Unos muchachitas que no los conoce ni el perro de la casa, pero de pronto ya aparecen cantando ante multitudes y usted los ve con contratos. Quizás usted no sabe que hay una industria secular que también está moviendo la industria cristiana. Y está hablando de pitufos gigantes. Y el tipo me mira y me dice: yo le puedo comprar la propiedad. Él no, nosotros hemos hablado de eso. Le puedo preparar su agenda a nivel mundial. Y lo puedo llevar a un lugar donde... Y yo le dije: ya yo prediqué en lugar grande. Tampoco es que me hace la boca agua, tampoco. Y me dijo: la palabra que usted tiene, don Rafael, por 40 años. Me dijo: usted es un buen producto. No volverá a viajar más nunca en líneas comerciales. Tampoco tengo problemas con viajar ahí. Que Copland dice que esa línea comercial le están los demonios. No. Nosotros hemos sentido a Dios muchas veces. Me quedé pensativo, hermano. Me dice: ¿a usted no le gustaría construir congregaciones alrededor del mundo? Y yo en mi corazón dije: sí. ¿Y no le gustaría triplicar lo que usted hace con los niños? Sí. Me levanté y vive Dios que lloré y me fui para mi casa. Cuando iba de camino me detuve y pensé en los pastores que nos rodean siempre. Pensé en el pastor Marco, pensé en el profeta Jorge, pensé en el pastor Wilson, pensé en la profeta, ¿cómo se llama la esposa de Wilson? Isabel. Pensé en Dani, en su esposa, sus hijas.
pensé en Pipe, que está aquí, que no se llama Pipe, pero le decimos Pipe. Pensé en Dani. Y pensé en cada gente, en Senia. Pensé en Joel, un venezolano que escribe, que cocina demasiado. Y pensé en Jenny. Y en eso le hablé a la profeta Julia, no sé ni por qué. Y ella me dice: que a usted le pasó, aparece en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Dame las cuentas de la iglesia y lavemos dinero de narcotráfico. Dame el don que tienes y yo lo prostituiré. Alguien tiene que decir aleluya. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor, mi Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Es extraño que hasta ese momento el nombre de Abraham no tiene H. Y la H aparece 2 veces en el tetragramatón, cuando se unen las 4 consonantes para el nombre oculto del Señor. Pero después de este momento, y es interesante porque la H tiene forma de mano. ¿Y sabe cómo se traduce? He puesto mi gracia sobre ti. Y dice que desde ese día en adelante incluye una H. Extrañamente es una H muda, pero parece que tiene más sonido del que nosotros pensamos, porque le cambió el sentido total. Y ahora no es Abraham, ahora es Abraham o Eva.